de rediseño curricular de la carrera tenga su solidez, ¿no? Entonces, que no haya tal vez observaciones a la posterior, ¿no? Porque cuando se haga el trámite en el vicerrectorado y todo lo que amerita la emisión de resoluciones de HCC, la homologación con el área, luego el envío de documentación al vicerrectorado, y ahí puede haber observaciones, ¿no? Entonces, amerita muy bien a que lo lleven la organización. Pues he traído algunos materiales que voy a dejarlo acá, tal vez lo van a fotocopiar y también está en el material que traje. Este es, ¿no?, el reglamento de reuniones académicas de carrera que se debe realizar. O sea, lo que he estado revisando, este documento es muy importante, ya que está por delante de lo que nosotros llamamos las comisiones académicas, ¿no?, para solucionar algunos problemas académicos que se presentan, tanto en el estamento estudiantil, más que todo. Entonces, esto yo creo que lo van a revisar, les van a entregar, yo creo que la comisión a cargo, todo este material. Ya, para eso quería aclararles. Comenzaremos, por favor. Ahí. Bien, el sustento legal, ¿no?, en lo que corresponde a los lineamientos del diseño curricular emitidos por el sistema de la Universidad Boliviana, en este caso el Comité de la Universidad Boliviana, está ahí, ¿no?, el estatuto del sistema del 12º Congreso Nacional de Universidades, el cual todavía sigue vigente, porque este va a ser tal vez ya suplantado por el otro estatuto que se va a aprobar en el Congreso, que se va a llevar a cabo en Cobija, tengo entendido, en el mes de mayo. Entonces, pero mientras estamos con este estatuto. Luego tenemos una resolución muy importante, que es la resolución número 08-2024, donde se aprueba varios documentos, como es, por ejemplo, el reglamento de carreras y programas de grado no presencial y semipresencial. Acá hay una carrera, creo que va a implementar esto, lo que es la carrera de lingüística e idiomas. Entonces, eso tal vez ustedes lo van a analizar también, porque como están haciendo un rediseño, eso quiere decir que va a haber cambios importantes en el plan de estudios. Luego también tiene otro, lo que es los lineamientos para la gestión académica de carreras y programas no presencial y semipresencial de grado. Y esto es lo que estamos tocando ahora, es la aprobación de los lineamientos de evaluación curricular, ¿no? Está mal, creo. Sí, está ya. Definición. Bien, la evaluación curricular es un proceso integral que se desarrolla antes, durante y después de la implementación de un proyecto curricular, de una carrera o programa de formación curricular, ¿no? Implica las distintas etapas del desarrollo, lo que es el diseño, lo que es la planificación, luego lo que es la implementación, lo que es el desarrollo, y los resultados, que sería el producto, con la finalidad de emitir juicios de valor para la mejora continua de la calidad. En este caso tenemos que tomar muy en cuenta, y lo que toma este documento es la planificación, implementación y los resultados que se va a realizar. Ahora estamos entrando en un proceso de planificación, ¿no? Entonces estamos diseñando este rediseño curricular, y para eso necesitamos saber muy bien cuáles son los resultados del diagnóstico del anterior plan de estudios que ustedes tienen, o el cual está vigente, para entrar a esta toma de decisiones, el cual es la elaboración entrar a esta etapa de rediseño curricular. Entonces, en lo que corresponde en la evaluación curricular es lo que dice, ¿no?, el modelo SIP, lo que es el contexto, insumo, proceso, producto, ¿no?, de Daniel Stuf-Levin. Entonces, lo que él dice, ¿no?, es que estas etapas son muy importantes porque él hace énfasis tanto en el contexto, en la implementación del currículum, luego en lo que va a ser los resultados, el impacto, cuál va a ser nuestro impacto de los profesionales que se van a formar con este rediseño y cuáles son los resultados que se tuvo con el anterior plan. Entonces, como la carrera ya ha atravesado un proceso de acreditación, ha habido entrevistas con los titulados. Entonces, es muy importante saber qué impacto ha tenido ese plan de estudios que actualmente es vigente.
Entonces, no sé qué comisión está a cargo para tal vez emitir información, como lo han hecho el anterior, sobre el estudio de mercado, para saber qué resultados tiene ese plan de estudios, el que está vigente ahora, para entrar a este rediseño curricular. Entonces, lo que dice ese modelo SIF es que nos va a dar información para la planificación, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados y por qué se ha tomado la decisión? Por eso, ¿no?, la evaluación proporciona información sobre el contexto, las necesidades de los estudiantes, los recursos disponibles y las estrategias de enseñanza, lo que permite una planificación curricular más efectiva. Entonces necesitamos saber ese diagnóstico, qué resultados tenemos sobre eso. Luego, la evaluación de la implementación, cómo ha sido implementado, qué obstáculos ha tenido cuando se ha implementado y qué resultados tiene ya que estamos entrando en un proceso de rediseño, ese plan de estudios. Luego, los resultados, a lo que me refería anteriormente, qué impacto tienen nuestros profesionales en el contexto, y por eso creo que hay una información, tal vez lo vamos a hacer más, de manera más sintética, en lo que corresponde los profesionales, ¿no?, que han salido con ese plan anterior o el que está vigente. Luego, la innovación curricular, ¿no? Eso también es un documento que está acá, es del CV, ¿no?, donde dicen, ¿no?, la innovación curricular es un proceso de transformación que comprende los niveles de rediseño o ajuste o complementación curricular. Modifica de fondo o de forma el currículum de un programa o carrera académica vigente con la premisa de mejorar sustantivamente las condiciones presentes del mismo para el cumplimiento más eficiente de los objetivos, optimizando la pertinencia de su perfil profesional. Ahí, por ejemplo, tenemos un marco de referencia para analizar todos esos documentos antes de tomar esas decisiones, si van a ser ustedes en lo que es innovación curricular. Existen los ajustes, la complementación y el rediseño curricular. Por ejemplo, ahí tenemos el estatuto, el modelo educativo, el cual vamos a utilizar bastante, y el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se hace un rediseño curricular se debe tomar muy en cuenta recursos humanos, después financieros, que es importante, después las estrategias de proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van a innovar, ¿no? Ahí está lo que es los niveles de innovación. Por ejemplo, el rediseño curricular, cambios estructurales en el currículum desde el estudio y análisis de contexto. Estos se realizan cada 10 años o antes por declaración de necesidad. Los ajustes curriculares son ajustes parciales en la malla curricular, asignaturas para optimizar la formación profesional. Estos se realizan cada 5 años o antes por declaración de necesidad. Y las complementaciones curriculares. Las complementaciones son permanentes, sujetas a evaluación por la instancia técnica académica de la carrera para la implementación en cada próxima gestión académica. Por ejemplo, yo a lo que me refería cuando me invitaron a la presentación del estudio de mercado, me refería a que no hay esas políticas en las carreras donde nombren una comisión del diseño curricular que evalúe antes o después, ¿no?, de la implementación de un currículum. Entonces, esta comisión debería de evaluar permanentemente ese diseño curricular, ¿no?, para emitir una información sobre cómo está implementándose el diseño curricular y posteriormente ya plantear, pues, en un HCC qué se va a complementar, por ejemplo. Por eso dice que esto es permanente en lo que son complementaciones curriculares. En lo que ha pasado en las acreditaciones, por ejemplo, se ha visto muchas debilidades en los planes de estudios. Hay estudios de más de 10 años, más de 15 años incluso. Tal vez para enmendar ese problema o fortalecer esa debilidad, han hecho esto, ¿no?, complementaciones o algunos ajustes curriculares, ¿no? Pero ahora nosotros estamos entrando a un rediseño. En este caso, la comisión que ha hecho la evaluación del plan de estudios para la acreditación debe tener conocimiento, ¿no?, cómo a fortalecer esa debilidad, y la recomendación debe ser tal vez que la carrera haga un rediseño curricular. Por eso estamos entrando a esta etapa o a este nivel.
Bueno, la evidencia comparativa, ¿no? El cuadro comparativo es un documento que debe presentar la Comisión del Diseño Curricular, ¿no? Para especificar qué innovación curricular van a hacer, ¿no? Entonces, en este documento, en este cuadro comparativo, van a detallar, ¿no? Cuál es la situación anterior y posterior a la innovación. Luego, para el inicio de reformas se requiere el informe de la comisión, miren, de evaluación del currículo, para declarar la necesidad. Hacen los cuadros comparativos y hacen un documento que es la declaración de necesidades, ¿no? Para determinar, van a declarar la necesidad y ahí se va a determinar el tiempo, cuándo van a hacer los diagnósticos, van a hacer el proceso que corresponde, qué nivel de innovación va a estar ahí también descrito, y el plazo para la implementación, ¿cuándo va a ser? La carrera es semestral, entonces me imagino que va a entrar, la implementación será el segundo semestre, ¿no? O la gestión 2027, ¿no? Entonces ahí se toma esa decisión, ¿no? En lo que es el cuadro comparativo. Y las condiciones, ¿no? Se constituye la Comisión de Evaluación Curricular creada por el HCC. Por eso me refería, si se han organizado con el reglamento de reuniones académicas de carrera o jornadas, lo que lo llamamos, y si ustedes tienen ya una resolución para que vaya en serio este proceso. Bien. Procedimientos de aplicación, ¿no? La innovación curricular es un proceso que se inicia con la declaratoria de necesidad presentada por la Comisión Técnica Académica y es aprobada por el Consejo de Carrera. El informe y todos los documentos declaran expresa y claramente el nivel de innovación curricular, rediseño, ajuste o complementación. Dependiendo del nivel de innovación, se establecerán plazos y cronogramas de ejecución. Se asignan los recursos humanos, técnicos, materiales necesarios, ¿no? Entonces es muy importante contar primeramente con esa resolución y empezar a trabajar, ¿no? Lo que es el diagnóstico, todo lo que es el proceso y presentar la declaratoria de necesidad. Y eso les van a pedir en vicerrectorado, ¿no? Está a cargo en una instancia técnica que lo lleva el licenciado Valeriano, ¿no? Él está a cargo de diseños curriculares. Bien, la transitabilidad, ¿no? Esto es muy importante. Implica el paso de un currículum a otro, no debe causar perjuicios colaterales en los estudios cursados por los estudiantes, cargas horarias y responsables de los docentes. La metodología de transición y reglamentos específicos se establecerán con antelación a la aplicación de las reformas, contemplando escrupulosamente el principio de transitabilidad y serán aprobados en cogobierno. Con el principio institucional que cualquier innovación curricular, esto no debe perjudicar a ningún estamento. Por tanto, el documento final tendrá que ser acompañado por una de las siguientes resoluciones de carrera y ser homologados en las instancias superiores hasta la resolución del HCU. ¿No? Entonces, a lo que nos referimos, en el caso de los estudiantes, están las homologaciones, las convalidaciones. Y en los docentes, tal vez van a decir que en un rediseño voy a perder mi materia, mi asignatura, todo eso. Está la compensación. Se debe respetar eso, ¿no? Se debe compensar. Si se va a cambiar de sectura, por eso está la compensación. Y está bien claro esto, para evitar esos problemas. Ya, eso quiero que lo tomen muy en cuenta, porque he escuchado por ahí que van a hacer un rediseño, ahora la materia se va a perder y va a haber problemas, ¿no? Eso hay que analizarlo muy bien. Pues está la compensación. Y está escrito acá, por eso voy a dejar este material para que ustedes lo revisen también, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que es la evaluación del currículum, a lo que me refería, no sé si está aquí alguna persona que ha sido parte de la comisión del plan de estudios cuando estábamos en autoevaluación. ¿Hay alguien? Hay varios, ¿no? Entonces, ellos ya han revisado esto. Entonces, con esto también tienen que volver a hacer esa evaluación. Lo que ahora ahí se va a incluir es el diagnóstico. Más después vamos a ver todo lo que se tiene que presentar en el formato. Ahí está, por ejemplo, el perfil profesional. Antes los fundamentos curriculares, para eso está el modelo educativo, antes se lo llamaba el modelo académico, ahora es el modelo educativo del sistema, ¿no? Ahí está bien claro también, ¿no? Lo que dice los fundamentos epistemológicos, psicopedagógicos,
socioculturales, axiológicos, ¿no? Estos deben estar redactados en lo que corresponde a la carrera, pues en este caso Ciencias de la Educación. En algunos planes de estudio se ha observado de que han copiado conceptos, digamos, de autores, un fundamento epistemológico. Tal autor dice, no, tiene que ser a lo que corresponde pues la carrera. Ustedes tienen que crear un concepto en lo que es el área específica del conocimiento de ciencias de la educación. No nos vayamos a perder esa parte. Luego el perfil profesional, ¿no? Debe estar descrito en forma clara, dice, ¿no? Con conocimientos, competencias, destrezas, habilidades y actitudes, ¿no? En un plan de estudios todo es un listado, ¿no? Del perfil profesional. Entonces ahí ustedes ya creo que quieren entrar a un enfoque por competencias. Ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos que manejarlo de manera mixta, porque si vamos a entrar de manera íntegra, vamos a tener que transformar todo lo que es la estructura curricular a modular. Entonces eso ustedes ya saben que es más o menos parecido a un posgrado, ¿no? Porque en posgrado es un sistema modular. Entonces ahí no se puede hacer eso. Entonces tiene que ser de manera mixta e incluso en la estructura curricular se va a incorporar los créditos académicos. Eso no tenemos que olvidar, tal vez va a haber un taller para ver cómo vamos a aplicar la fórmula, porque hay una fórmula, ¿no? Por las semanas que se pasa durante la gestión académica y más las horas que se tienen, ¿no? Para sacar el crédito. Así, de manera general, por ejemplo, son 300 créditos una licenciatura, 60 créditos por gestión. En este caso, como es la carrera semestral, es la mitad, ¿no? Lo que se ha ido analizando, tal vez así, a manera de ejercicio, nosotros lo hemos hecho en la oficina, hay un problema, ¿no? 16 horas es medio crédito, si aplicamos la fórmula. Por eso es que otras universidades aplican 32, que hace un crédito, ¿no? Entonces eso tal vez va a crear problemas, pues nosotros no queremos meterse en eso porque tal vez puede suscitar a que se pida más incremento salarial. Pero eso está implícito. Por ejemplo, si hablamos de 16, un docente prepara su clase, ¿no? En las clases 16 horas semana, digamos, perdón, ¿cuánto es? 4 horas semanal, ¿no? Entonces, 16 horas, digamos, en aula, en general, y las otras 16 es lo que ustedes preparan, digamos, para dar su clase, sería 32. Eso no estamos olvidando, tal vez eso sutilmente se podría conversar para que no amerite pedir, digamos, un incremento, ¿no? Porque ustedes están olvidando lo que ustedes preparan, no creo que vengan directamente sin preparar el material que van a ustedes aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es. Entonces, 32 hace un crédito. Entonces, la fórmula la vamos a aplicar cuando estamos ya en el proceso de elaboración de ese documento de diseño curricular. Bien, después tenemos ahí planes de estudios. Esto tenemos que siempre trabajar con la última sectorial de carreras de ciencias de la educación o pedagogía. Creo que es 2024 la última sectorial. Entonces, con esa sectorial tienen que trabajar. Luego, los objetivos del plan de estudio, ¿no? El plan estratégico institucional. Yo creo que tal vez van a convocar esta gestión porque ya ese plan ya ha cumplido, ¿no? Era 2021, 2025. Y ahora hay que trabajar 2026-2031, ¿no? Ese plan. Entonces, ahí todavía hay un documento vacío, ahí tenemos los POAS, ¿no? La estructura curricular debe estar organizada por áreas o por módulos, en la carrera está por áreas, ¿no? Cumplimiento de la carga horaria de 5.000 a 6.000 horas, lo que dice el modelo o el estatuto del sistema. Luego la innovación de los métodos de enseñanza-aprendizaje, actualización. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, actualización del sistema de evaluación de aprendizajes, porque eso señala o nos indica que ese plan de estudios, o sea, si está bien estos sistemas, nos indica que se está llevando pues, de manera muy eficaz y eficiente el proceso o la utilización de ese nuevo rediseño curricular y las modalidades de graduación. Ahí tenemos, ¿no? Las modalidades por excelencia, trabajo dirigido, examen de grado, proyecto de grado, tesis, en el caso de salud, internado rotatorio. Creo que ahora ya han aprobado una modalidad de graduación que es por diplomado también, ¿no? No sé si eso lo van a implementar. Entonces analícenlo como están haciendo un rediseño curricular.
Bien, ahí tenemos, ¿no?, esta tabla que utilizan los pares evaluadores, donde ahí está del currículum, ahí está pidiendo los fundamentos, no nos olvidemos de que tiene que estar en la estructura eso. Luego ahí está, ¿no?, sociocultural, axiológicos, el objetivo curricular, competencia y conocimientos, el perfil profesional, el plan de estudios. Ahí que dice, el plan de estudios debe corresponder a los criterios establecidos en la reunión sectorial, ¿no? Entonces ahí está haciendo referencia a la última sectorial, debe estar adecuado a eso. Luego, los objetivos del plan de estudios deben estar claramente formulados de tal manera que permitan alcanzar el perfil profesional y los objetivos de la carrera. Bien, ahí tenemos objetivos del plan de estudios. Cumplimiento del plan de estudios, ¿no?, la regularidad académica en cuanto al cumplimiento de los calendarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablamos de las 40 semanas que se utilizan en lo que es la gestión académica en carreras anuales y semestrales, 20 semanas. Entonces, con esas 40 y 20 semanas se hace también la operación para sacar los créditos académicos. Luego, debe demostrarse que se cumple por lo menos el 90% del contenido del programa en cada asignatura, ¿no? En cada, tal vez, situaciones que se presentan, tanto problemas sociales o de salud, ustedes tienen que ver los mecanismos para no perder, digamos, tal vez no ha pasado clase cierto docente, entonces tratar de nivelar, ¿no?, lo que se perdió, ¿no? Y ahora utilizamos, ¿no?, lo que es el Zoom, todas esas cosas, ¿no?, esas herramientas para estar en este rango de que es el 90%. Luego, los métodos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, ustedes ya son expertos en eso, no sé cuáles están hechas con las tecnologías educativas, todo eso, ¿no?, para implementar, innovar mejores métodos y estrategias de enseñanza. Luego, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe demostrarse la existencia y aplicación de un sistema de evaluación de aprendizajes. Y las modalidades de graduación, que es muy importante, hay que facilitar, no hay que retener, ¿no?, porque estas modalidades de graduación ayudan, ¿no?, a evitar la retención estudiantil. Y ahí tenemos lo que es el currículum, tiene una ponderación alta de 2, ¿no? Entonces, y la parte de los docentes, ¿no?, eso ayuda mucho en lo que es a tener una buena valoración, ¿no?, en lo que es esto de la acreditación, porque nosotros no vamos a perder nuestra acreditación, vamos a entrar en una reacreditación. Por eso estamos haciendo este rediseño también, por eso estamos cumpliendo con las recomendaciones que hicieron los pares evaluadores. Bien, ahí tenemos los formularios de valoración del contenido de diseños y de diseños curriculares. Entonces, una vez que ustedes ya hagan el trabajo, concluyan, hagan aprobar con las instancias que corresponden, se llenan estos formularios de valoración de diseños, ¿no? ¿Qué les van a pedir, por ejemplo, en vicerrectorado? Estos formularios, el documento que ustedes van a presentar tiene que estar con esta estructura, no se ve muy bien, les voy a dejar el material. Por ejemplo, ahí está, formularios de valoración de contenidos de diseños y de diseños curriculares. Esto ya se ha aprobado en la RAN y está aprobado en la Conferencia Nacional de Universidades del 2023. ¿No? Que hay una identificación, todo lo que es institucional, universidad, facultad, carrera, grado académico. Ahí está incluso, ¿no?, profesionales de la universidad, el vicerrector va a firmar, las comisiones. Y aquí está, ¿no?, el formulario donde está la estructura. Ahí, por ejemplo, referencias organizacionales, nos pide resolución del HCU, ¿no? Ese es el primer documento que tiene que tener para su aprobación. Y con esa resolución se envía, pues, a la reunión académica de carrera para que tenga ya legalidad este nuevo rediseño. Luego también la estructura organizacional, el organigrama de la carrera, la misión, la visión, el objetivo de la carrera. Como es un rediseño, tal vez también van a modificar la misión, ¿no? Porque ustedes saben que una misión tiene un tiempo de vida de 5 años y se debe evaluar esa misión, cosa que no hacemos nosotros, ¿no? Luego, los referentes institucionales, ¿no?, el análisis de contexto social, normativo, económico, político. Tenemos luego los referentes profesionales, referentes disciplinarios. Ustedes tienen que ir trabajando con toda esta estructura en ese documento.
Traigo también para que les sirva un modelo de sociología, el cual cumple con toda esta estructura. Su rediseño ya ha sido aprobado de ellos, ¿no? Antes esa carrera de sociología era semestral, ahora es anual. Entonces, ahí está también ese documento para la comisión, para que lo utilice. Mire, es toda esa estructura es. Okay, entonces, eso es en cuanto a lo que es lo que ustedes van a conformar. Ya, entonces, este material, por favor, la comisión tiene que leerlo muy bien para hacer un trabajo bien sólido y que no tenga problemas. Tal vez alguna pregunta. Sí. Claro, como es un rediseño curricular, se va a cambiar todo lo que podamos, ¿no? Porque es un cambio de fondo. Entonces, se va a modificar eso. Ahora, no sé si sabemos si esa misión que tiene la carrera está cumpliendo. Como ha habido cambios, ¿no? Bastantes en lo que es más que todo en tecnología y todo eso, hay que incluir algunos aspectos, pues hay que evaluar esa misión, ¿no? Y también ver si los objetivos de ese plan de estudios y también de la carrera cumplen con lo que se traza la misión, ¿no? Entonces, sí, por eso hablamos de que el rediseño va a ser un cambio, o sea, total. Sí, por eso también no se asuste, por eso hablamos de la compensación. Sí, eso ustedes tienen que conversar bien y eso está reglamentado. Ya, licenciado. Sí. Una consulta igual, al momento de ir, ¿no? con la exposición también me surgió la misma duda que la colega. Lo que tal vez un poquito no estamos entendiendo es, ya hemos pasado por diferentes procesos de autoevaluación y evaluación, ¿no? Primero fue para la acreditación, también hemos tenido el informe, ¿no? de estudio de mercado, que también es un proceso de evaluación, supongo, ¿no? Ahora, lo que vamos a realizar, ya teniendo en cuenta de que tenemos establecido que va a realizarse un rediseño curricular, tenemos que entrar a otro proceso de evaluación, de autoevaluación, o con los datos que ya tenemos podemos comenzar con este proceso. Lo que mostré de lo que es del proceso es utilizamos nosotros ese formato en lo que son los manuales de evaluación de carreras, en este caso del diseño curricular. Lo que ustedes tienen que presentar ahora es el diagnóstico. Tienen que hacer un diagnóstico de ese plan de estudios que tienen. Yo pensé que era, ¿no?, la presentación del diagnóstico o del plan vigente. Solo es el estudio de mercado. No tenemos el diagnóstico. Para eso debemos conformar la comisión del diseño curricular. Esa comisión ya tiene que hacer ese trabajo. Sí. Entonces usted ya tiene que trabajar con un cronograma de actividades. Entonces, y también aplicar lo que dice este reglamento marco de reunión académica nacional, o lo que es en jornadas acá, ¿no ve? Pero en realidad es RAC, pues. Entonces, aquí está todo. Cómo deben organizarse, por ejemplo, aquí preside el director de carrera. En caso de que él no esté, el docente más antiguo. Todo está indicando acá. Entonces, analícenlo esto, organicen bien. Y también les van a pedir, obviamente, los resultados de la autoevaluación. Es un requisito que les va a pedir el vicerrectorado. Pero ya tenemos el resultado, y más la recomendación, ¿no? En la recomendación debe estar que ustedes van a realizar un rediseño, ¿no? Eso debe ser la recomendación. Por eso están entrando a esta etapa. ¿O por qué es la inquietud? Porque hay niveles de innovación. Por eso hablamos de ajuste, complementación, rediseño curricular. ¿No? Entonces, eso por favor hay que aclarar bien para ese diagnóstico. Es muy importante, tenemos el análisis de contexto, pero creo que es a nivel alto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aplicar en la ciudad de La Paz también. Sí, porque yo me acuerdo que he participado yo en ese diagnóstico cuando estaba el Liceo Medrano. Fuimos a la alcaldía, había otras comisiones que en otras instituciones también, en la ciudad de La Paz, y otros acá en el Alto. Sí, entonces, no olvidemos ese trabajo también, ¿no? Entonces, veremos también en qué situación está ese plan.
aunque es del 2014, ¿no? No, eso sí, ya, porque 15, ¿ya ves? 14 ha hecho el trabajo, el 15 lo han aprobado. ¿No ven? Sí. Sí, esta parte del diagnóstico lo entendemos, ¿no? Que hay que empezar por eso, ¿no? Pero yo voy un poquito más a la parte teórica. Cuando hablamos de competencias y hablamos de objetivos, pareciera que fuera una mezcolanza, ¿no? Pareciera, ¿no? Quisiera que me aclaren, ¿no? O bien podríamos trabajar por objetivos, o bien podríamos trabajar por competencias. Yo creo que sería más coherente desde mi punto de vista. No sé, vice-rectorado, tal vez están manejando este otro concepto de objetivos terminales, que a nivel mundial se está trabajando, por ejemplo, eso. La OCDE trabaja con objetivos terminales, ¿no? Terminales, donde enfatiza más enfatiza a la habilidad que tiene que desarrollar el estudiante y que está implícito el contenido que va a abordar el docente. O sea, lo que nos interesa es que el estudiante no solo sepa, conozca, sino no solo el qué, sino el cómo. Esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Entonces, un objetivo terminal básicamente está destinado a eso, ¿no? Y yo ahí me pregunto, si trabajamos, por ejemplo, por objetivos y trabajamos a la vez por competencias, ¿no nos vamos a complicar? Según la OCDE, magnifica que deberíamos hacer las cosas más sencillas y claras, no complicarnos la vida, porque si nos complicamos la vida, en este caso con los objetivos y las competencias, la evaluación va a ser muy complicada, ¿no? Entonces, al punto voy, ¿no? ¿No le parece que si hacemos esa mezcolanza de competencias y objetivos, en vez de simplificarlo, lo vamos a volver más complejo? A ver, le voy a comentar algo. El 2013 y 2014, más o menos que lo han puesto de moda, este enfoque por competencias. Y a esa vez yo ya estaba ya en vicerrectorado y nos han invitado a Cochabamba y ahí se llevó el tema este. Para que entren todas las carreras por competencias, que esto, así, ¿no? Y ahí estaba, pues hablaban de las teorías de Sergio Tobón, ¿no? Entonces, incluso ahí han expuesto cosas. Por eso es que ha habido ese ímpetu de que las carreras del sistema entren por competencias. Luego han ido analizando de que esto es complicado porque si van a entrar, por eso yo les refería, de manera íntegra, vamos a hablar por un sistema modular. Y ahí pues los docentes dijeron de que no, que ya no va pues digamos manejar toda una asignatura, un semestre o una gestión anual, solamente tal vez un mes va a ser eso. Luego el caso del empleo laboral, o sea, ese es un problema. Y lo que han hecho las carreras es que solamente han aumentado una columnita y han hablado de créditos, porque eso dice por competencia, de créditos, y han modificado el perfil profesional. Y a eso lo han llamado mixto. Ahora ustedes pues se van a reunir, van a conformar meses de trabajo y analizarán lo que usted dice, digamos, por objetivos terminales, dónde tal vez metemos competencias, ¿no? Entonces la infraestructura tiene que ser pues, también adecuado para llevar un enfoque por competencias, porque no olvidemos que hacemos simulacros ahí, ¿no ven? Entonces, ustedes se reunirán, pero como experiencia yo le comento así, para salir de ese asunto, eso hicieron, porque había problemas cuando salían profesionales de acá, en otros países hablan de créditos y nosotros hablamos de carga horaria. Y esas universidades, digamos, cierto profesional iba a trabajar, digamos, a un país, y bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, que tiene 5.000 créditos o 6.000 créditos, bárbaros, o sea, postdoctorado, más que eso todavía. Entonces, ese era el asunto. Sí. Una duda. Gracias. Muy buenos días, estimados colegas. Una pregunta a partir de la pregunta de Marcial. Sí, claro, es una recomendación del sistema universitario, ¿no? Sí. El tema de modificar el currículum, además desde el 2015, ¿no? En este sentido, sí o sí hay que también acatar las recomendaciones del sistema universitario.
En uno de los talleres que nos ha dado el sistema universitario abajo, ¿no? Nos había dicho que debería de ser por competencias, ¿no ve? Porque digamos esa es la tendencia, ¿no? Entonces yo, ahora al respecto yo quería preguntarle, mi estimado doctor, ¿qué experiencia se tiene en el sistema universitario y en específico, digamos, qué carreras, digamos, ya han implementado esto, o es que estamos empezando tal vez nosotros como universidad, como carrera, digamos, esa experiencia, o si hoy ya se tiene tal vez en otras universidades, carreras? Un poquito tal vez me podría comentar al respecto, estimado doctor. A lo que iba observando, todavía no tenemos resultados, ¿no? Lo que he escuchado, que creo que comunicación social de abajo, creo que es 4 años de estudio, en eso nomás creo, pero completan con 5 años en lo que son modalidades de titulación, es lo mismo a 5 años, es lo que he escuchado. Luego acá como universidad tenemos medicina, pero aún no tenemos titulados con ese nuevo rediseño curricular por competencias. Pero concluyendo, es nomás igual, nomás mixto. No tengo conocimiento, licenciado. Bueno, muchas gracias por la explicación. Justamente el CV había hecho recomendaciones, ¿no? Yo estuve presente en ello cuando decía todas las universidades, o sea, generalizado, todas las universidades deben entrar a competencias. Sí. Hablando justamente de crédito, y hace un momento me llamó la atención cuando manifestabas que los créditos, aquí sí son de crédito. En otros países se trabaja el sistema de crédito, sí, efectivamente. Yo he podido ver, son los cargos, todo aquello. Pero analizando con el grupo que tenemos, vimos que es bastante complejo poner en ejecución algunos contenidos mínimos o analíticos de su diseño curricular en lo que compete al medio crédito, 16 horas. Sí. Considerando ahora, mire, recién vamos a empezar en marzo, abril, sí, mayo, junio. Lograríamos una competencia y eso, arrastres. ¿Cómo va a solucionar la universidad esa situación? Se habla de competencias. El COS tienen y deben entrar en competencias. Pero, ¿qué hacemos con la carga horaria que los docentes arrastramos? Ahora yo calculo abril, mayo, junio, 3 meses. Sí. Llevar una competencia, media competencia, medio crédito. ¿Cómo vamos a realizar todo aquí? Entonces yo creo que la universidad también debería un poquito ponerse a pensar, bueno, vienen directrices, ¿no? A la carrera tiene que entrar a competencia. Si analizamos la estructura propiamente de competencias, es un programa bastante ambicioso, sí, pero que requiere carga horaria. Así es. Ahora, lo mixto no creo que sea una solución. Seríamos algo híbrido, objetivos con... Bueno, estamos en lo mismo. Sí, pues, o le vamos a poner, como decías, a un costadito, ¿no? Competencias y ya, eso es... Con eso han enmendado, pues le comento, con eso han enmendado. Y eso es lo que dices, verdad, porque incluso ha habido experiencias de que algunos docentes han recibido casi en octubre sus memos en algunas carreras, no voy a comentar de qué, pero da pena eso, ¿no? Y eso, ¿cómo va a compensar? Ya no está cumpliendo con la carga horaria. Ahora, hipotéticamente, nosotros decidimos no entramos a competencia. ¿Qué pasa con las recomendaciones del COE cuando haya la reacreditación? No es obligatorio. Entonces, para enmendar es mixto, han dicho. Sí. Puedes sustentar, claro, ellos dicen mixto, y ¿cuál? Hay una experiencia, te preguntaban si hay alguna experiencia en competencias, ¿no es cierto? Y cómo está manejando la UNSA, por ejemplo, con eso, ha cambiado incluso hasta su todo, ¿no? Entonces, su plan de estudios, todo esto. Entonces, ¿cómo podemos sustentar este tema de no competencias? Porque efectivamente, legalmente pasamos 3 meses, vamos a pasar clases, ¿no? Legalmente, estamos menos todavía, porque nos van a cargar al sistema, se supone, no sé, 13 de marzo, digamos, ¿no? Hasta conocer los del primer semestre, no sé cómo va a ser todavía, ¿no? Es más complicado. Entonces, en tema de tiempos,
Sí. O sea, tendríamos que argumentar esta parte, pero no solo las carreras, sino también desde el espacio de acreditación y demás, porque es un problema. Si bien nosotros como cientistas nos estamos dando cuenta de este problema, que hacen las carreras que no tienen curriculistas, que no analizan el proceso pedagógico, están cometiendo errores y estamos con problemas de profesionales con nombres, con varias cosas, pero sin el sustento pedagógico teórico para cuando salgan, ¿no? Entonces, yo creo que es algo fuerte, que hay que desde la carrera hablar y decir, esta es la situación de la universidad, ¿cómo solucionamos? ¿No? Creo que es importante tomar en cuenta y de repente desde el espacio que ustedes están hay que hablar, ¿no? Y como cientistas nos damos cuenta, y cómo se dan cuenta el ingeniero, ellos no van a manejar esta parte pedagógica, ¿no? Y curricular. Bien, a ver, la OMS habla por competencias, pero no creo pues de manera íntegra. Pero no lo van a decir, pues nuestro diseño curricular es mixto. Ustedes también lo colocarán por competencias, ¿no? Pero revisando el documento no es íntegro, es mixto. Nada más, eso hay que tomar en cuenta. Como no son también curriculistas, entonces colocan nomás también. Pero como les digo, han ido enmendando ese problema. Así hablando de créditos, tal vez en el perfil profesional, por competencias, la infraestructura lo han adecuado, digamos, para hacer los simulacros correspondientes. Por ejemplo, en derecho, las salas de juicio oral, por ejemplo, ¿no? Un juicio, ¿no? Entonces, a eso se ha ido, pues. Pero no tenemos experiencias. Las que tal vez muy bien nos pueden hablar de eso son las privadas, porque ellos sí, 100% es por competencias. Incluso todas sus carreras son con emprendedurismo, ¿no ven? Nosotros no hablamos, seguimos formando empleados y no empleadores. Incluso eso por competencia también se analiza. Pero las privadas trabajan en ese sentido, sí, efectivamente, Sí. con créditos, pero no porque quieran mejorar su calidad educativa, sino por querer mejorar su economía. Es Porque marketing. Una privada por crédito, Sí. una materia por crédito. ¿Cuántos créditos tiene esta materia? 10 créditos ya, se tienen que pagar Sí. los 10 créditos, ¿no? Sí. Más lo económico que lo académico de las privadas. Lamentablemente, pero es así, ¿no? Sus acreditaciones para marketing. A ver, seamos sinceros. Cuando hacemos un diseño curricular, tenemos el perfil, los objetivos, ¿no? Tenemos el plan de estudios, el programa, pero el programa de la materia. Y ahí lo llenamos con una serie de contenidos, ¿verdad? Unos 20 contenidos, 20 o 30 contenidos. Y el mejor docente es quien termina los contenidos. ¿Ven? Sí. Bueno, ¿y por qué no innovamos? Yo le digo desde mi sector, ¿por qué no lo hacemos, como dice incluso la OCDE, más sencillo y claro? Porque, por ejemplo, hay que analizar esta parte, por ejemplo, que el docente, que si yo, digamos, de la materia de estadística, que en el transcurso del semestre, o puede ser del año, dependiendo de la carrera, tenga que alcanzar ciertos objetivos terminales. ¿Entienden? Y que los contenidos estén supeditados, a los objetivos. A los objetivos terminales. Pero lo que pasa hoy en día en las carreras es que el contenido está más importante que el objetivo. Y por eso es que el estudiante muchas veces solamente tiende a memorizar. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que el estudiante aplique lo que va a conocer. Entonces, ¿qué pasa con el docente? Yo de esta manera lo pienso, ¿no? Cuando el docente ve su plan y ahí están los contenidos, ¿qué hace? Lo primero el docente, ¿qué va a hacer? Muy bien, va a copiar los contenidos y dice, yo voy a abordar este contenido, este, ¿ven? Y va a tratar de cumplir el contenido como debe. Pero si queremos nosotros innovar, tendría que ser al revés, ¿no? Es decir, ir con los objetivos, ver por el objetivo terminal. En otros países están haciendo eso, por ejemplo, la estadística, un ejemplo estoy hablando.
que le hagas, ¿no? Se le da, digamos, 5 objetivos terminales. Muy bien, se le da 5 objetivos terminales y bueno, pues ese docente tiene que cumplir el objetivo. ¿Cómo lo hará? Aplicará su método, su metodología, pero la cosa es que finalizando el semestre el estudiante tiene que demostrar esos 5 objetivos terminales. Así no nos complicamos la vida, simplemente sencillo y claro. Pero ahora, miren, yo cuando veo objetivos, competencias, en vez de hacerlo sencillo y claro, estamos complicando. ¿Y qué va a hacer el docente? Simplemente va a tratar de abordar, de desarrollar los contenidos y al último el estudiante va a seguir. Pero, No, eso simplemente es una sugerencia. claro, ¿no? pero para eso está también la evaluación que usted aplica, pues, porque en su asignatura que usted dicta, hay un objetivo, ¿qué va a alcanzar? Ahora ese objetivo obviamente tiene que ser específico, medible, alcanzable, realizable en el tiempo, ¿no ven? Ahí vamos a saber eso. Es un método también que se llama el SMART, ¿no ven? Entonces, con eso se puede medir ese objetivo. Lo que yo voy a lo siguiente, si nosotros planteamos nuestro diseño curricular, podríamos desarrollar el diseño curricular así sencillo y claro, simplemente decirlo así, con objetivos terminales. Eso ya... Implícitamente los contenidos en los objetivos, ¿podríamos hacer eso? Ustedes tienen que tomar esas decisiones. Claro, puede ser. Cada carrera es autónoma, ustedes toman las decisiones. Ustedes tienen una comisión. No, doctor, no. De repente, un poco en el tema del diseño curricular, el papel aguanta todo. Sí. De hecho, nosotros somos muy buenos para teorizar y en el documento podemos presentar lo que nos dice. Y lo vamos a hacer muy bonito y creo que lo hemos hecho, ¿no? Pero ese no es el tema, creo yo, en el diseño curricular. La esencia del diseño curricular es la formación. Y en ese tema de formación, nosotros como carrera Ciencias de la Educación nos estamos jugando nuestra existencia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es un cientista en la educación? Es una persona que diseña currículum, es una persona que hace proyectos, es una persona que investiga, etcétera, etcétera. Pero la sociedad no lo ve de esa manera. Lo ve como un maestro, lo ve como un zapatero que no sabe hacer zapatos. Entonces, la esencia de este rediseño curricular es mostrar a la sociedad un profesional que emprenda, que haga educación, que muestre que el cientista en educación es una persona que incide en la economía, que incide en la política, que incide en lo cultural, en lo social y que sobre todo genera desarrollo. Y en ese ámbito, nosotros cuando vamos rediseñando nuestro currículum, pienso yo que estamos pensando en nuestros profesionales, dónde van a ir a trabajar. La mayoría piensa que ser licenciado en Ciencias de la Educación Europea es ser docente de la Europea y no busca otro marco laboral. Entonces ahí hay dos desafíos, ¿no? Un currículum vinculado a la tecnología necesariamente, porque si no vemos este elemento del avance de la tecnología, y eso tiene que ver, ahí ya nosotros sabemos por competencia, la gente tiene que saber manejar la inteligencia artificial, su celular, hacer estas cosas. Y eminentemente eso es una competencia. Ahí nosotros los pedagogos, los educadores, tenemos que ver cómo hacemos que esto sea efectivamente un acto de práctica y no un acto de teoría. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer el currículum de la Católica, el currículum de Ciencias de Educación de la UNSA y el currículum de acá y otras cosas. El currículum de la UNSA está eminentemente por competencias y por créditos, ¿no? Y tienen un diseño curricular terminal diferente. Ya están entrando al tema de maestría y especialidad. ¿No? Entonces acá nosotros cuando reflexionamos nuestro currículum, ¿no? Porque ya habíamos reflexionado anteriormente, decimos, hemos salido, ¿no? En una primera instancia queríamos crear profesores,
se dio el análisis, dijeron no, nosotros no estamos enojados, no estamos molestos, coordinamos y establecemos. Mucho más en un contexto en el que la educación de Bolivia se está rediseñando, se está reconstituyendo después del modelo sociocomunitario productivo establecido por la ley CBCP. Entonces ahí creo que las reflexiones, más allá de cumplir estos requisitos de acreditación, de competencias, de rediseño, también teníamos que reflexionar, creo yo, en el tema cómo nuestros estudiantes, nuestros profesionales se van a posicionar en el nivel del mercado laboral. Y ahí es un poquito, creo que nuestro rediseño curricular tiene que ir reflexionando, no sea manera de... Ahora, el anterior plan o el plan que está vigente, no hemos medido ese plan, o sea, no hemos hecho una evaluación, creo. O sea, no sabemos cuál es el impacto de ese plan. Por eso se habla mucho, ¿no ves?, del contexto, el insumo, el proceso, el producto, ¿no? En el contexto, ¿qué vamos a hacer? El diagnóstico. Pero en el diagnóstico tenemos que saber también qué impacto ha tenido ese plan. Por eso también se ha hecho la entrevista con los titulados de la carrera. El diagnóstico para cuando hemos hecho la evaluación Claro. del análisis del currículum, Sí. se ha hecho el diagnóstico y hay resultados, debe estar en la... Ahora, el impacto, ¿cuál es el impacto? O sea, el impacto, ¿qué nos va a dar? Nuestro producto. ¿Dónde están insertos laboralmente? ¿Qué están haciendo? ¿Están ejerciendo? ¿No están ejerciendo? Eso nos da respuesta a que ese plan, pues, tal vez no tiene buen impacto, entonces estamos entrando a un rediseño curricular. Ahora, si este plan vigente tiene un buen impacto, entonces, bueno, pues haremos algún ajuste, alguna complementación, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad del contexto está pidiendo? ¿Qué vamos a cumplir en ese contexto? ¿No? Entonces, lo importante es aquí medir el impacto de ese plan. Sí. Para preguntar para los colegas, ¿no? El día martes cuando la licenciada María Luisa lo ha expuesto, ¿no? Esto del mercado laboral, ¿no? Sí. Y bueno, nos han dado una serie de datos, ¿no? Datos estadísticos. Bueno, hoy en día ya tenemos esto del procesador de texto, todo eso. Cuando yo lo metí, les cuento, lo metí todos los datos a la computadora, ¿no? Para que me hagan un diagnóstico del impacto que tiene justamente el profesional de ciencias de la educación hacia afuera. ¿Y cuál fue la conclusión? Y está ahí, yo le pasé el documento a María Luisa y ¿cuál fue la conclusión? La conclusión es la siguiente, así, a secas, ¿no? Que la carrera, bueno, los empleadores, ¿no? No saben, como dice Willy, no saben qué hace el profesional en ciencias de la educación. Esa es la conclusión a la que se llega, ¿no? Que los empleadores no saben qué hace el cientista en la educación. Por eso es que en los resultados, la parte neutro salía, Sí. ¿no? Eso significa no saben ni se escuchan, no saben qué contestar cuando se le ha preguntado al empleador. Entonces, básicamente, entonces, el resultado es que la carrera no tiene, o sea, no está visto mal, pero tampoco se lo conoce en el contexto. Esa es la conclusión a la que se llega en este diagnóstico, ¿no? Que se lo ha hecho. Y eso yo creo que nos podría servir como punto de partida, ¿no? Para empezar a hacer el rediseño Curricular. O sea, lo que quiero llegar es que sí, hemos hecho si hay los colegas, los estudiantes han hecho la parte del diagnóstico. Lo que ahora creo que nos falta sería ser un poquito más, completarlo con el sistema FODA, fortalezas, Sí. habilidades, y sacar más conclusiones, conclusiones más concretas. Claro, obviamente el diagnóstico tiene que tener pues, su plan de mejora y obviamente para vernos y dar juicios de valor, ¿cómo está ese plan? Sí. Bien. Sí. Buenos días, colegas. De verdad, a ver, solamente unos 3 temas que quisiera manifestar. Primero, de verdad a mí me da mucho gusto que la carrera, después de casi 10 años,
esté planteando la necesidad de hacer su ajuste, su rediseño curricular, y eso me parece muy loable desde todo punto de vista. Y en ese marco entiendo que se ha conformado una comisión, ¿no? Y por cierto hay un trabajo, un avance importante de esa comisión. Ya hace unos días atrás nos han presentado unos estudios que han realizado, pero sin embargo lo que estoy percibiendo es que por ahí tenemos que aclarar, tal vez en la cabeza de la comisión, juntamente con el vicerrectorado, aclarar un poco la ruta crítica, ¿no? Estamos hablando de muchos temas, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del diagnóstico, pero ¿diagnóstico de qué? Vamos a hacer diagnóstico de el estado de situación de la carrera Ciencias de la Educación, diagnóstico de, no sé, pues, el mercado laboral, no sé, diagnóstico de qué, ¿no? Eso yo creo que es importante aclarar, que hay que hacerlo, hay que hacer, pero ¿de qué? Segundo, hemos hablado del tema de la evaluación curricular. Se habla, y de acuerdo a la presentación que realizabas, nos mostrabas de que hay una evaluación antes, durante y después, ¿no? Bueno, por lo que conozco, en términos estrictamente de evaluación curricular, hay una evaluación del currículum prescrito, es decir, currículum elaborado como tal, y el currículum logrado, que es el currículum que se ejecuta y por lo tanto los resultados que esto nos permite alcanzar. Bueno, porque no sé si ahí hay que, bueno, son documentos seguramente que están oficialmente planteados por el COB y bueno, hay que asumirlos como tal, pero hay que ver, y ahí había un docente también que preguntaba y decía, nosotros hemos hecho una evaluación, decía, ¿no? Creo, si queremos realmente, y ahí va a cesar esta intervención, creo que realmente si queremos hacer una real transformación de nuestra malla curricular, y obviamente pensando en los futuros profesionales que vienen de aquí en adelante, porque nosotros ya estamos, ¿no? Pero los que vienen, ¿no? Y muchos ya lo han manifestado, este ha sido el problema que hemos venido atravesando los profesionales de ciencias de la educación. Yo recuerdo los tiempos de estudiante, mira, después de 20 años seguimos hablando del mismo tema, ¿no? Pero ahí yo creo que es importante encarar un proceso serio, responsable de evaluación de la carrera de ciencias de la educación. En los días pasados hablábamos de la necesidad de hacer un rediseño, que también ustedes ya han planteado los conceptos, hay que hacer una adecuación, ¿no? Pero nosotros hemos optado porque queremos hacer un rediseño, y me parece muy bien, porque estamos hablando de cambios estructurales. Es más, ahí yo me animaría inclusive a plantear la posibilidad de inclusive replantear la denominación de la carrera. O sea, me estoy imaginando, ¿no? Porque quiero yo entender cómo es que la carrera Ciencias de la Educación surge en la década de los 80, 90, en qué contexto social, político, económico. ¿Cómo es que después, en la década de los 90, 94, con la reforma educativa, Ley 1565, famosos asesores pedagógicos, la carrera de Ciencias de la Educación se empodera un poco más, adquiere más mercado, porque la ley te permitía explícitamente esta posibilidad. Pero después viene la ley Avelino Signani, que prácticamente cierra las posibilidades de poder desarrollarse como profesionales de ciencias de la educación. Hoy estamos a puertas de discutir una nueva ley de la educación. Entonces me parece muy pertinente desde todo punto de vista este momento de hacer una evaluación, reitero, real, de lo que realmente significa la carrera de ciencias de la educación. El estudio de mercado que nos han planteado, que me parece muy interesante, pero también había que preguntarnos, por ejemplo, en ese estudio de mercado que se ha realizado, ¿qué es lo que el mercado requiere de los profesionales? No a la inversa, no qué nosotros podemos ofrecer al mercado. Es como cualquier producto, ¿no es verdad? El mercado, ¿qué productos te demanda? Claro. No es nosotros cómo tengo el producto ahora, cómo eso lo acomodo en el mercado. ¿No? Entonces tiene que ser la mirada a la inversa. Entonces, estos temas tal vez hay que un poco discutirlo y me parece, reitero, muy oportuna estas reuniones que están promoviendo desde la carrera, seguramente en coordinación con el vicerrectorado. Y bueno, tal vez hay que trazar esta ruta crítica, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos que hacer primero, segundo, tercero, y de esto estamos hablando, ¿no? Y de esta manera poder ir dando ya pasos mucho más concretos, ¿no? Y tampoco complejizarlo. Alguien decía, somos buenos escribiendo, haciendo teorías, pero yo creo que aquí tenemos que ser bien prácticos, bien operativos. Bueno, yo creo que es el momento de mostrarse, ¿no? Como profesionales en educación, y además de eso, como recién ha ingresado un nuevo gobierno, todo eso, va a haber muchos cambios. Lo que usted se refería a la ley 070 es un artículo y punto, y nos ha quitado muchas
muchas cosas, ¿no?, a los profesionales en educación. Yo creo que así personalmente estoy muy de acuerdo en que se realice este rediseño curricular, tenemos las herramientas suficientes y todo eso, y analícenlo ustedes, todos esos aspectos, ustedes que viven acá día a día en la carrera, los problemas, todo eso. Y hablando de la ruta crítica que usted menciona, empezaremos a medir el impacto que tuvo ese plan de estudios o el que aún está vigente, porque ese también va a estar vigente todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo están nuestros profesionales? ¿Cuántos profesionales tenemos? Hablaremos de estadística, porque por eso también se dice, ¿no?, tenemos que crear un sistema de seguimiento a titulados, y justamente ese sistema ayuda pues para ver el impacto que tiene ese diseño curricular o plan de estudios. Entonces, empezaremos por ahí, el diagnóstico, porque creo que en el trabajo de la comisión de acreditación no estaba muy claro, no lo entendí muy bien esa parte, pero yo creo que hay que hacer un trabajo más sólido en esa parte. Sí. Buenos días a todos los colegas presentes. Concuerdo plenamente con lo que han ido manifestando todos los colegas. En realidad, una primera pregunta inicial, todos estamos aquí reunidos para hablar no solamente de cómo vamos a cambiar el rediseño, materias y demás. Creo que todos aquí estamos concordando en la profundidad que tiene que tener nuestro análisis para pensar en el rediseño de nuestra carrera. Creo que hay dos caminos también, y la unidad nos puede aclarar. Un camino técnico para poder hacer rediseño, y lo que nosotros ahorita estamos manifestando y que desde la autoevaluación se ha ido viendo es el camino epistemológico, un camino de profundidad de hacia dónde queremos llegar con la carrera de Ciencias de la Educación. También nos hemos dado cuenta que el pequeño estudio que se ha realizado con la Ciudad del Alto, en su momento todos habíamos tomado la decisión, por términos de financiamiento y demás, iniciar apenas un proceso inicial para comprender cómo nuestra carrera estaba afectando a nuestro contexto más cercano. Y los resultados son claros. Los resultados manifiestan que no hay un posicionamiento claro de nuestra carrera en nuestro propio contexto. Entonces, el análisis ya merita ser más profundo. Si bien comparto la opinión de los colegas que hemos participado en la acreditación de que ya tenemos estudios, por ejemplo, de cómo ha afectado el plan, la formación profesional para el proceso de acreditación, recordemos que el objetivo para recoger esos datos era hacer un análisis, digamos, entreveloz, para ver cómo la carrera se ha logrado que sus estudiantes estén trabajando o no trabajando, porque las preguntas eran concretas para la autoevaluación. Si están desenvolviéndose en espacios de educación, en áreas donde se necesitan cientistas en educación, más no era en la autoevaluación, preguntas sobre el impacto de la formación que les estamos dando para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y su incidencia en el contexto. Y entonces la pregunta, sí, y ahí comparto con el licenciado Vidal, que tenemos que hacernos es cuál impacto tendría que tener nuestra carrera. Sin embargo, también quiero recordarles, o a la par, poner el criterio de estas discusiones se van a hacer profundas cada vez y se van a ir alargando entre teorías, ¿no? Y todos vamos a tener nuestras posturas. De hecho, hacer el proceso de autoevaluación ha sido difícil y nos ha durado mucho tiempo, porque siempre estábamos en las posturas, que si fundamentos epistemológicos de dónde, que si copiamos, que si al final solo comparamos o construimos uno nuevo, como nos está proponiendo la unidad. Y al final, ¿en qué hemos quedado por términos técnicos? Es hacer estudios comparativos para presentar en nuestro proceso de autoevaluación. Entonces, no sé nuestra decisión fundamental cuál va a ser, ¿no? Hacer un análisis profundo hasta qué punto, porque nuestra carrera todavía no tiene presencia ni siquiera en nuestro propio contexto, o vamos a tomar la decisión de ir a la par trabajando también en cómo se puede mejorar desde la trayectoria, desde el aprendizaje que hemos tenido, no sé, empezar a aplicarlo y ver, porque estamos en un dilema, estimados colegas, estamos en un dilema. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Ahorita es la pregunta. Ya hemos asumido que va a ser un rediseño,
excelente, que lo necesitamos y que la coyuntura es la adecuada ahorita, entonces el nivel de profundidad va a requerir también mayor tiempo. Eso también tengámoslo en cuenta, ¿no? Porque tengo entendido que de algún lado hay que hacer ya nuestros rediseños. Más bien gracias a la unidad por decirnos que no es obligatorio para un proceso de reacreditación que sea por competencia. Creo que eso quita un poco el estrés, porque todos estamos con que no da para nuestra carrera todavía. Ni para el sistema. No da. Y ese estudio, y el estudio de cómo, qué piensan nuestros titulados acerca de la formación que les hemos dado, los resultados solo de la autoevaluación han sido nefastos. No están de acuerdo con el proceso. Sienten que mucho de lo que han aprendido en la carrera no les ha servido para nada. Muchos de nuestros estudiantes titulados no están en campos laborales de ciencias de la educación, ni siquiera con temas educativos. Más se está dedicando a micros emprendimientos y al sector comercial. Entonces, es algo que queda como reflexión, pero que no se considera todavía para un estudio de cómo, cuál ha sido el impacto del plan de estudios, que sí habría que hacerlo, pero fuertemente, ¿no? Para tener argumentos confiables. Eso. Sí. Yo creo que estamos aquí parte de, están algunos estudiantes, estamos en la comisión. Eso es necesario un espacio de estos espacios de debate, de socialización, no fuertes momentos de socialización. Yo creo que vamos a hacer llegar, se va a hacer socializar estos espacios y se tienen que abrir. Pero también pedirles a los colegas que sean parte, ¿no? Porque muchos, aquí estamos ni la cuarta parte de la carrera, ¿no? Entonces, es importante que los docentes, muchos son de otras áreas y a veces no saben ni siquiera qué es competencia, que eso es lo más doloroso para nosotros. Entonces, tienen que ser parte, tenemos que ser parte de esto. Yo creo que estamos empezando como carrera de asumir esa responsabilidad que decía la licenciada María Luisa, y creo que se está dando este espacio, es un primer momento. Entonces yo creo, colegas, socialicemos a los otros compañeros que vengan, ¿no? Porque tiene que haber una reflexión profunda, considero, ¿no? Porque el papel va a aguantar todo, como decía Willy, pero la cosa es cómo cambiamos a nivel profundo nuestra malla curricular, ¿no? Perfecto. Un saludito más, estimados docentes, muy buenos días. Para de algún modo también orientar el trabajo que estamos realizando a través de la unidad de acreditación, hablábamos bien sobre el tema de la ruta crítica. Entonces, en la normativa, ¿no?, que nos propone el COB, que también está a disposición en su propia página web, podemos descargarla, podemos también enterarnos. Básicamente es el siguiente, ¿no? Bien lo decía el licenciado Celaez. Vemos el mercado laboral, el estudio del mercado laboral, que prácticamente ya lo tenemos realizado, lo ha realizado la licenciada María Luisa, un trabajo que también connota más esfuerzo. Lo siguiente es pues realizar el análisis del contexto, el contexto referencial, eso nos dice la normativa también. En esto vamos a tener que básicamente trabajar con insumos, ¿no? Lo que viene a ser el PDG, el Plan de Desarrollo General, que plantea nuestro Estado, ¿no es cierto? Y hay pilares, ¿no?, que es un pilar propio de la parte educativa, que es una función primordial según nuestra Constitución Política del Estado. Posteriormente vamos a tener el PDS, Plan de Desarrollo Económico Social, ¿no? Después tenemos los planes ya a nivel territorial, departamentales, municipales, y cada uno de ellos identifican competencias exclusivas para el ámbito educativo. Ya más propiamente y siendo específicos, vamos a nosotros referirnos a nuestro PDU, nuestro Plan de Desarrollo Universitario, que es para todas las universidades a nivel general. Y ahora, como nosotros nos constituimos una universidad pública y estamos dentro del sistema universitario, tenemos que también trabajar con el Plan de Desarrollo del Sistema Universitario planteado por el COB y conjuntamente con el modelo educativo que plantea el COB. Esa es la ruta crítica, responder al contexto, a cada una de las demandas educativas que estos documentos solicitan, ¿no? No olvidemos que el insumo, el profesional en ciencias de la educación debe responder a la sociedad, ¿no? Y a su vez, a los diferentes escenarios políticos determinados, ¿no? Llámese a nivel territorial y demás.
Lo que nos falta seguidamente, ¿no? Según el reglamento, es también la evaluación al currículum. Eso es lo que todavía no tenemos, ¿no? No lo hemos evaluado, solamente tenemos el análisis que se ha efectuado por a través de los indicadores que nos plantea el CV en el área número 3, el currículum, ¿no? Hemos respondido a los indicadores, más no lo hemos evaluado, con qué instrumentos. Y ahí son indicadores específicos, ¿no?, que debemos responder para evaluar al currículum. Con todos esos insumos ya nos ha mostrado también el reglamento y el instructivo que el vicerrectorado plantea para efectuar el rediseño curricular. Pero esos son los insumos que básicamente tenemos que utilizar para iniciar con el trabajo del rediseño curricular. Seguramente vamos a ir también compartiendo más situaciones. El día de mañana creo que vamos a hablar también de estos temas y pues siempre estamos prestos, ¿no?, a colaborar con los estimados.